tardes, ¿cómo están? Les habla su asesora Adriana Bautista en el encuentro de su Sistema de Justicia Penal Juvenil Venezolano. La clase pasada pues no la pudimos completar por, bueno, cuestiones de energía eléctrica. Hoy en día, bueno, gracias a Dios estamos aquí y vamos a darla. Va a quedar grabada porque hasta por los momentos pues no veo a nadie conectado. Quedamos en la clase pasada en lo que íbamos a iniciar las garantías fundamentales que están establecidas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y específicamente inician el artículo 538 de esta ley especial. Es necesario pues que tengan en sus manos la ley y vamos a ir interactuando y leyendo y pues para ello me permito leer el artículo 538 que habla de la dignidad. Dice, se debe respetar la dignidad inherente a la persona humana, el derecho de igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Ningún adolescente puede ser limitado o limitada en el ejercicio de sus derechos y garantías más allá de los fines, alcances y contenidos de las medidas cautelares o definitivas que se deba imponer. Bueno, la dignidad, si vamos a lo macro, a la parte holística, es la naturaleza, es una de las naturalezas o la base de los derechos humanos, ¿no? También pues está establecida la dignidad constitucionalmente como garantía constitucional y bueno, en este caso como garantía procesal y fundamental de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que efectivamente pues bueno, no es otra cosa que respetar al ser humano por el solo hecho del ser humano, en este caso pues al adolescente por ser humano, por ser persona, por ser adolescente, y más si está en curso en un hecho punible que en todo caso arropa el sistema o que lo debe arropar el sistema de justicia penal y juvenil. Esto abarca pues que no debe ser tratado con tratos crueles, vejado, maltratado, discriminado en razón de su sexo, inclusive edad, condición política o criterio político, religión, moralidad, nada de esto. O sea, debe ser pues tratado de acuerdo como ser humano y a su dignidad y respetándole siempre las garantías y derechos que lo asisten, tanto constitucionales como en el orden macro internacional, que son los derechos humanos, e inclusive, bueno, los establecidos propiamente en la ley, en este caso en el 538. Cuando habla de que no se le debe limitar en el ejercicio más allá de las medidas que se le impongan, pues efectivamente, si un adolescente es impuesto algún tipo de medida cautelar, pues esas medidas son de cumplimiento, de obligatorio cumplimiento, y esas son las limitaciones en todo caso, pero que son como consecuencia de un ilícito penal y que efectivamente el sistema de responsabilidad penal pues debe actuar para poder limitar o condicionar los aspectos en los cuales va a estar en libertad si es que se le concede una medida cautelar. ¿Okay? Eso con respecto al 538, que es la dignidad. Luego sigue la proporcionalidad en el artículo 539 y dice así, las sanciones deben ser racionales en proporción al hecho punible atribuido y a sus consecuencias. ¿Qué significa esto? Que un adolescente, pues efectivamente, si comete un hecho punible de porte, el porte como tal dentro del catálogo del 628, que más adelante lo vamos a ver, no está comprendido de los delitos que merecen privación de libertad. Al no estar comprendido entre los delitos que merecen privación de libertad como sanción, pues lógicamente él es merecedor de una medida cautelar sustitutiva menos gravosa a las contempladas en el 582. Hay proporción entre el hecho punible atribuido y la sanción o la medida cautelar impuesta. Eso es lo que indica el artículo. Igualmente, pues el adolescente, como goza de esas garantías procesales especiales porque tiene jurisdicción especializada, pues solamente se le aplican las medidas contempladas en su propia ley. No se le pueden aplicar pues las medidas contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal como norma adjetiva penal por excelencia aquí en Venezuela. ¿Okay? El artículo 540 es el siguiente, la garantía fundamental de la presunción de inocencia, y dice así, se presume la inocencia del o del adolescente hasta tanto una sentencia firme no determine la existencia del hecho y la participación culpable del imputado o imputada imponiendo una sanción. Esto es muy parecido pues también en la parte
ordinaria de los adultos, efectivamente, pues se presume inocente. La regla general, hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que efectivamente no haya una sentencia definitivamente firme que confirme en todo caso pues la responsabilidad penal de ese adolescente. Efectivamente, esto pues va en sintonía con lo que antes llamábamos, lo que se llama en materia de pruebas, la prueba diabólica. O sea, no se le da a la parte, a la defensa de que él debe como defensor, pues buscar los elementos que exculpen como tal al adolescente o al adulto en todo caso, sino se le atribuye a quien en todo caso le hace la imputación. En este caso, pues el titular de la acción penal, quien es el fiscal del Ministerio Público, pero siempre como garantía, premisa procesal, fundamental y constitucional, pues se presume inocente hasta que no haya una sentencia firme, efectivamente, que no determine la existencia y participación de ese adolescente como culpable. Efectivamente, pues tiene que tener la cualidad de cosa juzgada para efectivamente decir que es la sentencia firme. O sea, las partes tuvieron su oportunidad procesal para recurrir, no recurrieron y efectivamente la sentencia quedó definitivamente firme. Luego viene el artículo 541, que es el derecho a la garantía fundamental a la información, y dice así: el o la adolescente investigado o investigada, detenido o detenida, debe ser informado o informada en un lenguaje claro, comprensible y de forma inmediata de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no incriminarse y a solicitar la presencia inmediata para su debida información de su padre, de su madre, responsable, defensor público especializado o defensora pública especializada. Al igual que en materia de adultos, el adulto pues también tiene este derecho a ser informado de los cargos en todo caso que se le están imputando y cuál es el motivo de la aprehensión. El adolescente pues también. La particularidad en todo caso es que se puede ser llamado al padre, madre o responsable, su representante, pues para también que tenga ese acceso a la información sobre los hechos en todo caso que se le están imputando y por qué, cuál es la manera en todo caso de aprehensión. Eso también es una garantía constitucional. Y bueno, en este caso procesal especial contemplada en esta ley especial de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Toda persona tiene derecho a ser informada de los actos que se le imputen. Y en particular, bueno, en este caso como tal, como estamos viendo el sistema de justicia penal juvenil, el adolescente también tiene derecho a ser informado de por qué está detenido, cuál es la razón de su aprehensión y cuáles son los elementos que en todo caso pues lo incriminan, ¿no? En la presunta comisión de un hecho punible. Siempre se debe decir la presunta comisión de un hecho punible hasta que no exista o hasta que exista, perdón, una sentencia firme. Si todavía está en curso del proceso, se está enjuiciando, está en fase de juicio y demás, aún no se ha declarado la responsabilidad penal de adolescentes, siempre es el presunto, siempre, hasta que efectivamente se establezca por una sentencia firme que fue efectivamente culpable y ahí sí se diría. Pedro Pérez, por decir, o el adolescente Pedro Pérez, es declarado penalmente responsable por la comisión del delito de tal cosa. Mientras tanto, siempre va a ser por la presunta comisión del delito de tal. ¿Sí? Luego viene el artículo 542, que es el derecho a ser oído u oída, y también es una garantía constitucional que le asista a los adultos. Él o la adolescente tiene derecho a ser oída u oída en la investigación, en el juicio y durante la ejecución de la sanción. Cada vez que deba oírsele, se le explicará el precepto contenido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 550, que es para todo caso para los procesos indígenas, cuando requiera de un intérprete, pues la asistencia será gratuita. Este principio pues es muy importante porque si bien es cierto, aquí prácticamente está estableciendo tres fases del proceso, ¿no? En la investigación, en el juicio, durante la ejecución, pero en la audiencia preliminar, pues también en la fase intermedia, puede hacerlo, independientemente de que aquí diga que solamente en la investigación, que sería la fase preparatoria, salta a la parte de juicio y luego dice la ejecución de la sanción. Es como si no existiera la fase intermedia, pero lógicamente por aplicación supletoria del 537 y siendo garantista en todo caso de los procesos juveniles, pues también en fase intermedia se le puede oír al adolescente. Tiene derecho
en todo caso, hacer oído en cualquier etapa del proceso y siempre declarará conforme al artículo 49 constitucional, que es el precepto constitucional de declarar sin libre de apremio, sin coacción, sin tortura. Eso debe ser establecido en el momento determinado y dicho, expresado por el juzgador o la juzgadora en el momento de tener al adolescente al frente y de imponerlo del precepto constitucional para tomarle la respectiva declaración independientemente de la fase procesal en que se encuentra, ¿ok? Luego viene el artículo 543, que es el juicio educativo. Dice así: él o la adolescente debe ser informado o informada de manera clara, precisa y educativa por el órgano investigador y el tribunal sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollan en su presencia, del contenido de las razones legales y éticos-sociales de las decisiones que se produzcan. Pudiera pensarse que este artículo va muy en sintonía también con el derecho a ser oído, porque es a ser informado, y con el 541 el derecho a la información. Los tres van en sintonía. Sin embargo, pues también tiene sus características propias o principales, en todo caso, en que los procesos de adolescentes son educativos. Siempre tiene que existir ese tipo de socialización y humanización entre el operador de justicia y el adolescente para que él entienda que efectivamente está detenido como producto de la comisión de un hecho delictivo. Empiece a existir esos procesos de empatía con la víctima, y que el adolescente efectivamente entienda que si está allí es como producto de que cometió un hecho. ¿Y un hecho que está dónde? Tipificado pues en la ley penal, sea en el Código Penal o en las leyes especiales que encuadran hechos en tipos penales, y que efectivamente tiene que ser investigado, y posteriormente, si los elementos lo comprometen directamente en el hecho que se le está atribuyendo, pues lógicamente que va a generar una sentencia condenatoria y va a ser declarado penalmente responsable de sus actos. Pero al adolescente hay que explicarle todo eso de manera pausada, armónica, porque el grado de comprensión del adolescente pues no es que sea lento, sino es diferente, y a ellos hay que hablarle hasta con respeto, con dulzura, independientemente del hecho punible que haya cometido, que a veces pueden ser de los más atroces, sí, efectivamente, pero no podemos olvidar que es un ser humano, en proceso de evolución, y que si todas las personas tenemos derecho a ser en todo caso pues redireccionadas en nuestra conducta y a darnos una segunda oportunidad, ¿por qué no un adolescente que está en ese proceso de vida, que todavía le falta mucho por trascender y vivir en este planeta llamado Tierra? Entonces, es muy importante que exista ese juicio educativo con respecto al adolescente, que haya ese proceso de socialización e internalización de la norma, y que el adolescente entienda la norma efectivamente, ¿ok? Luego viene el artículo 544, que es la defensa, pero aquí pues voy a hacer un please porque, bueno, ya veo a Alejandro Cabeza, Juan Olano, a Jorge Ellis conectados, y gracias, bueno, por estar aquí. Sé que hay por allí interrupciones de energía eléctrica también, pero bueno, ya estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiera que vuelva hacia atrás, o me estoy haciendo explicar? Si quiere por el chat me escriben. Si no quieren hablar, me pueden escribir por el chat para decirme si está todo bien, o vuelva a repetir esto, o no entiendo esto. Aunque lo ideal sería que conversáramos, ¿no? Ya después ustedes se van a graduar de abogados. Los abogados tenemos que ser un poco habladores por naturaleza. Ajá, Juan Olano, dígame. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan? Yo tengo una duda. Entonces, el Ajá, adolescente tiene derecho a ser oído o oída, ¿no? ajá. Este, en su investigación o el juicio, durante la ejecución de la sanción, cada vez que debe oírse, se le explicará el contenido del artículo 49, numeral 5, ¿sí? Ajá, así es. Perfecto. Si Y si no eso, conoce el idioma en castellano, si no, ¿qué pasa? se le hace, ahí dice, se le asigna un intérprete, independientemente, bueno, si es de los adolescentes indígenas, pues se le asigna un intérprete. Si es que es un adolescente que, no sé, su ciudadanía es otra,
y no habla pues español, pero cometió un hecho punible aquí, pues lógicamente pues por el principio de territorialidad, que donde cometió el hecho punible, pues lo va a hacer albergado y pues se le nombra un intérprete. Efectivamente, pues a veces nosotros conocemos intérpretes y las personas van para allá, los especialistas, y pues hacen la audiencia con el intérprete. Es muy importante que siempre se le imponga el precepto constitucional, porque eso es una garantía del debido proceso, que el adolescente pues está siendo pues garantizado en su derecho a la defensa y que su declaración es netamente voluntaria, que no es bajo coacción. Por eso es importante siempre decirle que se le impone del precepto constitucional previsto en el artículo 49, ordinal quinto de la Constitución, que en todo caso lo exime de declarar en causa propia, hacerlo sin juramento, libre de todo apremio, y es que es un medio para su defensa. Ese es el contenido del artículo 49 en síntesis. ¿Algo más, Juan? Ok, profe. No, lo que pasa es que, bueno, nosotros tuvimos un caso muy similar en la Casa Abrigo Corazones Nuevos, ya que nosotros teníamos unas niñas que venían de una etnia y claro, su dialecto era pues otro. Entonces, nosotros nos tocó pedirle ayuda a un organismo internacional como ACNUR para Ajá. poder concretar. Y bueno, ya gracias a Dios las niñas tienen su condición de refugiada. Ah, qué bueno. Sí, sí, siempre tiene que estar asistido más en ese tipo de condiciones, ¿no? Donde ya pues hablamos un poco más del sistema de protección integral del niño, porque son niños o niñas que efectivamente pues los ampara ese sistema de protección, no de responsabilidad penal propiamente, porque no están incursos en la comisión de un hecho delictivo, pero sí están incursos en situaciones propias de riesgo que pueden atentar sobre su integridad personal, física, psicológica, además, porque están en la calle, no tienen ningún tipo de abrigo y pues lógicamente el Estado debe asumir la protección de estos niños y más si su etnia es diferente y si su dialecto pues es diferente, hay que igual establecerle y resguardarlo con todos los principios y garantías. Listo, Muy bien. profesora, eso era todo. Muchas gracias. Gracias a usted, Juan. Bueno, ¿no, alguien más? Jorgelis, ajá, dime, Jorgelis. El chat está abierto, a ver si me puedes escribir por allí. Hasta ahorita estoy ingresando y no he podido escuchar bien las clases, ya que tengo el internet lento. Ah, ok, tranquila, Jorgelis, no hay problema. Sí, está un poco lento el internet hoy, sin embargo, pues bueno, la clase después queda grabada allí en el aula virtual y posteriormente pues quedará en YouTube, no hoy mismo, pero sí en el transcurso de la semana. Para que te pongas al día, pues iniciamos en el artículo 538, ya vimos la dignidad, la proporcionalidad, la presunción de inocencia, la información, el derecho a ser oído o oída, juicio educativo, ahí es donde estamos, ¿ok? Listo, Jorgelis. Bueno, continuamos con el artículo 544, que es la defensa, también garantía constitucional para el sistema de adultos o para la jurisdicción ordinaria. Y dice así, la defensa es inviolable desde el inicio de la investigación hasta el cumplimiento de la sanción impuesta. A falta de abogado, defensor privado, abogada o defensora privada, él o la adolescente debe tener la asistencia de un defensor público especializado o defensora pública especializada. Bueno, la defensa es una garantía constitucional inviolable y le asiste al adolescente desde el inicio del proceso, quiere decir desde el momento de la fase de investigación hasta la ejecución de la sentencia. No quiere decir esto que cuando se impuso el de la sanción, pasó a fase de ejecución, ya queda desasistido. No, no, sigue su defensor público especializado o defensora privada en el resguardo, salvaguardándole los derechos a la defensa, porque igual, o sea, el expediente no cierra si está detenido como tal hasta que haya una extinción o un cese de la sanción o que haya prescripción de la sanción, que eso lo vamos a ver más adelante. Y el expediente, pues, o la causa sigue vivo allí hasta que efectivamente no haya una resolución por parte del Tribunal de Ejecución, si ya efectivamente está en ejecución, que existe un cese, que hay una extinción de la sanción o que hay prescripción de la sanción y como secuencialmente el cese y envía las actuaciones al archivo judicial. Si quedó en fase de juicio fue porque hubo una sentencia absolutoria o porque probablemente pues también se haya decretado un sobreseimiento, pero más que todo porque ocurre una sentencia absolutoria o el archivo. Y si quedó en fase intermedia, pudo haber sido que también se decretó
un sobreseimiento, pero tiene que haber una resolución que dictamine que la causa está efectivamente cerrada. Por eso siempre la defensa debe estar en sintonía con el proceso y con el adolescente, en este caso desde el primer acto procesal hasta la ejecución de la sentencia, hasta que el expediente efectivamente quedó debidamente cerrado. Si el adolescente pues no tiene los medios para sufragar los gastos de un defensor privado, pues el Estado le propenderá un defensor público o defensora pública especializada que lo asistirá en todos los actos del proceso. Y por el principio de la comunidad de la defensa pública, pues cualquier defensor dentro de ese rango de especialización, pues lo asistirá en cualquier etapa del proceso. Igualmente, pues el adolescente nunca va a estar asistido. Los operadores de justicia siempre están atentos sobre las causas de los procesos de adolescentes. De verdad, con experiencia propia, el sistema de responsabilidad en cuanto a operadores de justicia es efectivo. Ellos están pendientes, revisan las causas de los adolescentes. Se dice, bueno, ahorita vamos a ver el 546, que es el debido proceso. Allá no hay retardo procesal, porque todos los procesos son súper rápidos, ¿ok? Bueno, seguimos con el 545, que es garantía fundamental también, que es la confidencialidad, y este artículo es muy importante. Dice, se prohíbe la publicación de datos de la investigación o del juicio que directa o indirectamente posibiliten identificar al adolescente. Se dejan a salvo la información estadística y el traslado de pruebas previsto en el artículo 535 de esta ley. Efectivamente, por ser un proceso de adolescentes, los adolescentes les ampara como el derecho a la reserva, el derecho a su intimidad, inclusive en los procesos penales. Estos procesos penales en donde están en curso adolescentes, pues no deben ser divulgados por redes y demás. Sí, a veces, pues lógicamente, las noticias y demás, dícense, aprendió un adolescente y demás. Sin embargo, no dan detalles o de las características propias de lo que él es del adolescente por la confidencialidad. Perdón, creo que el aire me está afectando. Por esas razones se prohíbe la publicación de esos datos de la investigación y más de la investigación o del juicio o del proceso como tal, donde esté en curso la participación de un adolescente. ¿Qué dice aquí de que se dejan a salvo el traslado de pruebas? Efectivamente, si en el curso de la comisión de un hecho delictivo lo cometieron adolescentes y adultos, entre los órganos jurisdiccionales se remiten copias certificadas. Eso es lo que se llama el traslado de pruebas, para pues estar acorde porque es una misma acta policial, son las mismas entrevistas, los mismos denunciantes allí. Y si en algún momento alguno de los órganos jurisdiccionales necesita complementar con otras cosas del tribunal, independientemente de que sea adulto o a su vez el adulto o adolescente, pues entre ellos se remiten actuaciones y copias certificadas. Lógicamente que esa remisión de actuaciones siempre se pide por oficio y el tribunal debe acordarla por auto y por oficio. Eso es a veces algo muy particular, ¿no? Bueno, cuando yo fui juez, yo me evolucioné como juez de la vieja escuela, ¿no? Con estos doctores como Laura Maño, Médici y demás, que pues sabían mucho y siempre me decían, todo oficio debe ir precedido de un auto que lo acuerde. Y es verdad. O sea, eso es lo que da garantía constitucional al debido proceso y a que exista una tutela judicial efectiva. No se pueden emitir oficios así de la nada, siempre debe haber un auto que lo acuerde. Y si no lo acuerda es porque, ¿dónde está la fundamentación o la motivación jurídica de ese auto que efectivamente lo haya acordado? Por eso, todo oficio debe ir un auto precedido de un auto que lo acuerde. En el caso que se emitan oficios sin auto, bueno, son oficios ya de orden administrativo, por decir, para algún tipo de diligencias o cosas así de copias o propios del juez, de personales de él que se emiten oficios o para el personal que le asiste, que son oficios que no van con autos precedidos porque no están respaldados o no van en un expediente. Pero si van en un expediente, tiene que tener un auto que respalde la emisión de ese oficio. Y en este caso, el traslado de pruebas de los adolescentes, siempre viene un oficio, sea del Tribunal de Adultos, supongamos, del Tribunal de Adolescentes, donde pide copia certificada, supongamos, de la denuncia corriente al folio tal,
Bueno, el tribunal debe ingresar ese oficio, hacer un auto donde agrega el oficio a la causa y posteriormente, pues, o ahí mismo, darle la admisibilidad y otorgar la copia certificada a ese tribunal. ¿Okay? Por eso es muy importante y eso pues marca parte de lo que es el debido proceso de la tutela judicial efectiva. ¿Okay? Ahora bien, el artículo 546, que es el debido proceso, es propio del adolescente. Dice así: el proceso penal de adolescentes es oral, reservado, rápido y contradictorio, y ante un tribunal especializado. Las resoluciones y sentencias son impugnables y las sanciones impuestas revisables con arreglo a esta ley. Oral, reservado, rápido y contradictorio. Es como una de las características inclusive diferenciadoras del sistema de adultos, porque el adulto dice el debido proceso, sí, tal, pero por lo menos en esto lo concreta, es oral, rápido, contradictorio, un tribunal especializado. Y efectivamente es así. Los procesos penales de adolescentes, si bien es cierto las audiencias son orales, pues lógicamente tienen también un basamento escrito. ¿Y cuál es ese basamento escrito? La formación del expediente, que es lo que le da garantía también tanto al justiciable como a las demás partes de cómo está evolucionando ese proceso penal, ¿ok? Por eso tienen que ser rápidos, breves, o sea, los procesos inclusive de adolescentes, como son lapsos prácticamente a la mitad, por lo menos en una flagrancia, no se presenta a los 48, sino a las 24, pues son procesos sumamente breves, donde rápido llega inclusive la imputación, la acusación, el acto conclusivo y demás, y pasa a las siguientes fases. Un adolescente no dura años esperando que se le haga el juicio ni nada, porque el proceso, y atendiendo al 546, los procesos son rápidos y son lógicamente contradictorios. ¿Por qué? Porque si un adolescente está incurso en un hecho punible, hay una parte acusadora y hay una parte defensora. Esa es la contradicción en el proceso penal. Siempre va a existir una parte que lo acusa y siempre va a existir una parte que lo defienda. Y está la parte neutral, que es el operador de justicia, donde va a dirimir en todo caso ese conflicto y con base al conocimiento que tiene, pues determinará si efectivamente y de acuerdo a los elementos de convicción, si hay responsabilidad o no de ese adolescente. Ese es el debido proceso en materia de adolescentes. Seguimos con el artículo 547, que es única persecución. Dice: la remisión, el sobreseimiento y la absolución impiden nueva investigación o juzgamiento del o del adolescente por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias. Esto también es muy importante destacar porque en la parte de adultos habla de que no podrá ser perseguido o investigado por el mismo hecho punible 2 veces y tiene unas excepciones. Aquí es muy enfático en decir la remisión, el sobreseimiento de la absolución no puede o impiden nueva investigación. Es como más taxativo y específico en cuáles son las formas en que no existe única persecución. Inclusive dice que si se modifica la calificación legal o se conocen nuevas circunstancias, eso también pudiera impedir nueva investigación. Por eso dice, aunque se modifique la calificación, porque pudiera pensarse, en el proceso penal, en el juicio, pero es que se modificó la calificación posterior, se le puede otra persecución. No, efectivamente, pues es como una garantía, ¿no? Pero pues esto también en práctica forense son casos muy pequeños, ¿no? Que pueden suceder ese tipo de cosas o que exista una única persecución, porque también hay que, en congruencia con el 547, hay que verificar también las normas adjetivas procesales y verificar cuál es el caso, porque cada caso donde está comprometida la presunta comisión de un hecho punible donde interviene un adolescente, pues es muy particular y cada caso pues se le aplicarán sus instituciones procesales propias, ¿ok? Ahora viene el 548, que es la excepcionalidad de la privativa de libertad. Dice, salvo a la detención en flagrancia, la privación de libertad solo procede por orden judicial, en los casos bajo las condiciones y por los lapsos previstos en esta ley. La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud del o la adolescente, de su padre responsable o su defensa. Esto también es el principio característico del Código Orgánico Procesal Penal, que habla de la afirmación de libertad. Que la libertad es la regla, la excepción es la privación.
prácticamente, bueno, esto es lo mismo, el 548, salvo la detención en flagrancia, pues se le aplicará en todo caso la privación siempre que exista una orden judicial, que son las dos formas en todo caso de aprehensión, la flagrancia y que exista una orden judicial. De resto, pues, y eso es una garantía constitucional, ninguna persona puede ser detenida sin que exista una orden judicial porque haya una investigación ya o porque haya sido detenido en flagrancia. Necesariamente para ser una persona detenida o fue porque está cometiendo un hecho delictivo y lo agarraron, como se dice en el argot popular, con las manos en la masa, en flagrancia, o efectivamente cometió un hecho delictivo, hay una investigación con anterioridad y posterior a esa investigación se emite una orden judicial por un tribunal de control y es aprehendido. Son las dos formas de detención de una persona y pues lo establece también el 548 de la ley especial. Pero habla de algo también muy particular que dice, la prisión preventiva es realizable en cualquier tiempo a solicitud del adolescente. Esto lo vamos a ver posteriormente en cuanto a las instituciones de las medidas de coerción personal, que la prisión es una institución procesal diferente de la de los adultos y aquí lo indica que es revisable en cualquier momento. No hay un lapso para poder ser revisada, pero que también inclusive lo puede hacer su padre o su madre o su responsable. No es a veces cuando, por lo menos que en adultos se da, que un papá llega y pide la revisión y pues le contestan que no tiene cualidad procesal y demás para hacer eso, efectivamente, pues en materia de adultos, pues está su defensor y el representante no tiene cualidad procesal para hacer ese tipo de peticiones. Pero si la petición de ese adulto va conforme al artículo 51 constitucional, que es el derecho de petición, el operador de justicia sí tiene el deber de dar oportuna respuesta a esa solicitud, conforme al 51 constitucional, que es el derecho de petición. Ojo con eso, ¿ok? Yo les hablo de todo un poco y les voy trazando así la parte de adultos y de adolescentes, bueno, porque ustedes ya van a ser colegas míos y lógicamente pues tienen que tener esa visión de las dos jurisdicciones de adolescentes y tienen que saberlas manejar efectivamente para que pues tengan un poco más de alcance, ¿no? En cuanto a lo que es el Código Orgánico Procesal Penal y el Sistema de Justicia Penal Juvenil. Seguimos con el artículo 549, que es la separación de personas adultas. Dice, los y las adolescentes deben estar siempre separados de las personas adultas. Asimismo, quienes se encuentren en prisión preventiva deben permanecer separados o separados de aquellas o aquellas a los que se les haya sancionado con la medida de privación de libertad. Las oficinas de la Policía de Investigación deben tener áreas exclusivas para los y las adolescentes detenidos en flagrancia a disposición del fiscal del Ministerio Público para su presentación ante el juez o la jueza, debiendo remitirlos en un lapso no mayor de 24 horas a las entidades de atención. Tanto la detención preventiva como las sanciones privativas de libertad deben cumplirse exclusivamente en entidades de atención adscritos al sistema previstos en esta ley. Efectivamente, pues bueno, debe existir desde el primer acto procesal esa separación. Si el adolescente comete hechos punibles con adultos, hay que separarlos de una vez y colocar a los adolescentes en resguardo, así hayan cometido hechos delictivos y los adultos aparte. Tratarlos de no por la preservación de la integridad física y demás. Y pues bueno, las instituciones conocen la ley y efectivamente el contenido de este artículo y pues lo separan, ¿no? Tratan, sí, por lo menos hay muchas personas detenidas, pues tratan más que sea de tenerlos alejados. Dentro de los recintos o las entidades de atención de adolescentes, efectivamente, también están separados los procesados y los sancionados e inclusive están separados los procesados adultos y los sancionados adultos también dentro de cada entidad de atención y sobre todo en la de varones, los directores, bueno, hasta donde yo estuve de juez, siempre tenían especial cuidado con esto y hacían esa separación de adultos, independientemente de, pero dirán ustedes, pero sí, es el mismo proceso, sí, independientemente de que ya haya tenido 18 años y que sea adulto, pero cometió un hecho punible siendo adolescente, pues igual se le hace la separación, pero le asiste
las garantías contenidas en la ley especial. Pero sí debe existir esa separación porque pues ya la evolución es distinta, el grado de maduración psicológica, biológica y física pues también es distinta de un adolescente. Eso depende mucho, pues, bueno, de diferentes factores, pero lógicamente sí se debe dar y se da cumplimiento al artículo 542, que es la separación de los adolescentes y los adultos. Y vamos a quedar en este artículo, el 550, lo leo rápidamente, lo explico y dejamos a la clase por hoy hasta aquí. Dice, proceso los y las adolescentes indígenas. Dice, los y las adolescentes indígenas sometidos al proceso del sistema de responsabilidad tienen derecho a conocer el contenido, efectos y recursos inherentes al proceso judicial, así como al uso de su propio idioma o la asistencia de su intérprete, el respeto de su cultura, sus derechos individuales y colectivos en todas las instancias y etapas del proceso. En el proceso judicial se observarán además las reglas previstas en esta ley, las disposiciones contenidas en las leyes que regulan la materia de los pueblos indígenas, siempre que no sean contrarias a los principios que rigen la justicia penal de los y las adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, serán consideradas las condiciones socioeconómicas y culturales, los usos, costumbres, tradiciones, y se oirá a las autoridades de los pueblos indígenas siempre que sea posible su comparecencia. En caso de conflictos entre normas jurídicas, se aplicará la que le sea más favorable al adolescente indígena. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si con base a la última parte de este artículo, si les favorece más su propia cultura, sus propias reglas internas y demás con respecto a las culturas de su pueblo, de su formación o de su etnia, pues se le aplicará esa, siempre y cuando también, como lo dice, no menoscaben las reglas del sistema de responsabilidad penal. O sea, debe existir armonía, congruencia y coherencia, justicia y equidad entre las dos formas de aplicación de la justicia. Hubo un caso muy particular hace años donde en Amazonas, un juez o jueza de responsabilidad penal tuvo un homicidio por parte de un adolescente indígena, pero las normas internas de esa etnia y demás que se aplicaban era que efectivamente pues tenía que estar detenido, privado, castigado, inclusive, o sea, ahí internamente dentro del pueblo, y pues la sanción superaba el límite establecido en la propia ley, que en ese tiempo no excedía de 5 años. Que fue como en el 2003, 2002. Y después esa sentencia fue lógicamente apelada porque creo que la juez le colocó 20 años. 20 años a un adolescente de 17, aplicando las reglas indígenas, el código orgánico, por el hecho fue atroz y demás. Y no, pues efectivamente, el principio más favorable también era la ley especial, debía de aplicarse a la ley especial y no la parte de esa cultura y de la parte de adultos. Y bueno, fue apelada, se anuló y se volvió a hacer la audiencia y fue pues lógicamente sancionado a lo que le establecía en esa oportunidad 4 o 5 años. Es muy importante tener en cuenta esto y pues lógicamente verificar todos los aspectos. Claro, aquí es muy poco, ¿no? También que se llegue a dar ese tipo de situaciones, pero sí en el estado Bolívar, Amazonas, aquellos donde sí existen, pues lógicamente los jueces tienen que ser conocedores más también de las leyes internas de ellos y de las leyes, pues inclusive que ya están formuladas por Gaceta en cuanto a los pueblos indígenas, ¿ok? Bueno, hasta aquí los dejamos por hoy. Bueno, que estén muy bien. Chao Alejandro, chao Juan, chao Jorgelis. Fue un placer conversar y estar en estos espacios con ustedes y nos vemos el próximo sábado. Chao.